Buenas noches, profesor. No, no, porque hay que arrancar clase. Hola, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo estás, María? Bien, sí, señor, ¿y tú? Bien, también, gracias. Bueno, un poquito cansado, la verdad, porque hoy he tenido clase todo el día. Entonces, a esta Ya Profe, hora yo ya tenemos la también, última clase hay cansancio. Sí, profe, y yo somos la última también. clase. Pero ahorita con otra universidad tengo otra clase a las 8. La sociedad del cáncer. Así es, José. ¿Cómo les ha ido? Buenas noches, profe. Pues ahí Buenas. vamos, con sueño. ¿Sí? Buenas Sí, noches, profesor y Buenas noches. compañeros. Buenas noches, profe. ¿Tú también dictas la clase en la mañana o solamente en la noche? Yo dicto en la tarde, acá. En la mañana no tengo clase acá. En la tarde y en la noche, sí, señor. Ah, pero hay que descansar. Estamos trabajando de ese tema. Ujú. Sí, claro que el día duro para mí es hoy, de hecho, el jueves. Otros días no es la misma carga. Digamos, mañana no dicto ninguna clase. Pero mañana debo dar una conferencia por ahí en algo que hay estos días de colegios. No sé bien. Hay una cuestión de colegios cristianos y nos invitaron acá a la universidad. Tenemos allá un stand. Hoy estuvieron, de hecho, el rector y otras personas y mañana yo debo estar, en la mañana debo dar una conferencia sobre algo de resultados de aprendizaje. Entonces, pues, eso es diferente porque no es clase. Vamos a esperar un minutico más y ya comenzamos. ¿Listo? Un minutico de arranco.
Adiós, profesor. Buenas. Buenas noches, Dani. Muy bien, nuevamente buenas noches. Vamos a comenzar. Y como hablábamos o veíamos el día de ayer, eh, el tema que hoy vamos a terminar de estudiar es el que tiene que ver con el libro de la Sociedad del Cansancio. Entonces, permítanme compartir la pantalla. ¿Ya la ven allí? Sí, profe. Muy bien. Vamos entonces hoy a terminar con este tema. Bueno, em, luego de sus aportes tan valiosos del día de ayer. Byung-Chul Han es un filósofo surcoreano alemán. Nació en Corea del Sur, pero ha ejercido su carrera académica y profesional en Alemania. Por tanto, pues muchas de sus reflexiones también tienen que ver con eh, el, el contexto social, cultural en el cual él se encuentra inmerso, ¿no? Profesor invitado a varias universidades. eh, y como les decía, un filósofo actual, mm, muy, muy citado, muy referenciado por muchos autores, pero también es criticado, ¿no? Como todos los académicos. En la sociedad del cansancio, Han argumenta que esta sociedad, la sociedad contemporánea, en contraste con la sociedad disciplinaria del pasado, está caracterizada por la presión constante para ser productivo, creativo y eficiente. Esta presión puede llevar a un agotamiento generalizado que él describe como una forma de cansancio neurótico. Explora cómo la tecnología, la cultura de la positividad y la falta de tiempo libre contribuyen a este cansancio. También sugiere posibles formas de resistencia y emancipación frente a esas presiones. Como mencionábamos ayer, creo que Daniel era el que lo traía a colación. Él comienza citando a Michel Foucault. Michel Foucault fue otro filósofo del siglo XX, filósofo francés, que digamos que sus aportes tienen que ver principalmente los de Foucault con eh, cómo él mira que la sociedad está organizada en torno a instituciones. Y esas distintas instituciones, llámense, por ejemplo, los colegios, llámense los hospitales, llámense las cárceles, llámense la iglesia, esas distintas
instituciones ejercen controles de poder con la sociedad. Y entonces Foucault dice que en la sociedad disciplinaria, que el ser humano actúa, si actúa correctamente, lo hace porque tiene una cámara que lo está vigilando. Si el ser humano actúa bien, lo hace porque teme al castigo, teme a la represalia. Entonces, de ahí que se discipline a partir de la coacción, dice Foucault. Y esa coacción se da a partir del ejercicio del poder. Estas distintas instituciones, para poner unos ejemplos, las instituciones militares, las instituciones religiosas, son instituciones de poder, ¿sí? Y poder en términos de la influencia que ejercen en el individuo, la influencia que ejercen en una persona. Y eso sigue siendo cierto. Es decir, el hecho de que hablemos de que Foucault, por ejemplo, ya murió, ya no está, fue del siglo pasado, siglo XX, no quiere decir que su pensamiento ha caído en desuso. Al contrario, sigue teniendo mucho peso. ¿Cómo así? Decimos que esas instituciones o quienes están allí ejercen un poder. Es sencillo, mire, cuando usted como pastor, por ejemplo, pastora dice algo, eso tiene poder, eso tiene influencia en las personas. Entonces, piense usted, por ejemplo, bueno, estamos ahorita en tiempos de campaña política. Entonces, esto es un ejemplo que estoy poniendo, no quiere decir que así pase en todas las iglesias siempre, no puede que no sea así. Pero si un pastor o una pastora le dice a X candidato que vaya a su iglesia y que hable y presente su plan de gobierno, pues tiene todo el derecho para hacerlo, obviamente. Estamos en una sociedad democrática y eso es un derecho que existe. Pero si el pastor dice, mire, disculpe, John Alexander, lo pongo usted como ejemplo, pero es un ejemplo. Entonces, John Alexander dice, miren, ha venido aquí el candidato Pepito Pérez y él nos ha presentado las propuestas y es un hombre de Dios y Pepito Pérez es una persona que conozco hace mucho y Pepito Pérez es alguien que de verdad y también fe de él. Necesitamos líderes que cambien la nación, necesitamos apoyar a los nuestros, necesitamos dejar de votar por los que vota la mayoría, necesitamos dejar de apoyar a los que van por otros valores en contra de lo nuestro. Entonces, dele su votico a Pepito Pérez. No es que lo esté obligando a hacerlo, pero pues pídale al Señor que le dé dirección, que le ilumine, que no sé qué más, pero si Dios le toca de pronto su corazón, puede que Pepito Pérez, ta, 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 ta. Ese discurso que está dando John Alexander tiene poder. ¿Estamos? Eso ejerce influencia en los oyentes. Y no estoy diciendo que John Alexander sea malo o lo haga por ser una mala persona o que esté confabulado con Pepito Pérez. Y no. No, para nada. Puede que John Alexander tenga las mejores intenciones y más siendo un estudiante de Unicines, como va a ser alguien que no tiene buenas intenciones y que todo eso es un tipo, pues, que es respetable, de buen testimonio. Entonces. Pero lo que quiero decir es que la voz de John, en un púlpito, con un micrófono, a su audiencia, eso es poder. Influye en las personas, lo que él dice. ¿Estamos? Entonces, a eso se refiere Foucault. Y Foucault dice, la sociedad está organizada así. Entonces, ante eso, que es lo que llama Byung-Chul Han la sociedad disciplinaria, eh, ahora está esta sociedad que no quiere decir que ya no funcionemos así, claro, todavía existe eso, pero ahora ya lo que se hace en este tiempo, lo que se muestra en este tiempo o las razones por las cuales se actúa no necesariamente responden a la coacción, no necesariamente responden a un castigo que yo voy a recibir si no hago tal cosa o a un premio que vaya a recibir si hago tal otra, no necesariamente. Porque Byung Chul lo que hace es que
contrasta. Y de hecho él se va mucho más al pasado, no solamente al siglo XX, sino mucho más atrás. Y entonces él dice, eh, antes, por ejemplo, habla de la esclavitud. Entonces dice, el esclavo, ¿por qué hacía las cosas? Pues porque lo obligaban, porque era esclavo, precisamente, porque tenía un amo y era una propiedad. Y si no hacía tal cosa, le pegaban, ¿sí? O lo castigaban, o lo mataban, ¿sí? Entonces él dice, todavía hay esclavitud, distintas formas de esclavitud, pero él dice, el problema de hoy es que nuestra sociedad a sí misma se flagela, es lo que él llama el autoflagelo, ¿sí? Y entonces la misma sociedad de hoy por hoy se ha convertido en verdugo, ¿sí? Entonces él dice, somos víctimas y verdugos de nosotros mismos. Víctima y verdugo. Y el problema con eso, que lo mencionábamos ayer, es lo que él va a denominar violencia positiva, es que la gente se autoexplota para ser productivos, como dice allí, eficientes, para hacer multitask, ¿cierto? Se explota a sí misma y se siente orgullosa de eso. Entonces dice, yo soy la super mamá, yo soy la super mamá, yo soy la super persona, yo soy la... porque puedo hacer mil cosas y estar en todas partes. Entonces se ve como un logro. Y entonces aquí algunas de las tesis del libro de Han. Sociedad del rendimiento, entonces él dice que las personas se presionan constantemente para ser exitosas, para ser eficientes, para ser útiles. Ahora, esto es importante también precisar algo, que no estamos diciendo que no está bien buscar ser exitoso, ¿sí? No, no es eso, no es esa la idea. No es que estemos diciendo que no está bien buscar ser productivos, pues, no, o sea, porque alguna vez alguien me dijo en la clase, me dijo, profe, entonces nos acostamos a dormir y no hacemos nada y no trabajamos y no sé qué, y el que no trabaja que no coma, dice la Biblia y bueno, imagínense que quién diría algo así. Entonces, en, no es eso lo que estamos diciendo, no es echarnos a dormir ahí y a no hacer nada, no es eso. Yo creo que ustedes entienden la idea, ¿cierto? Yo creo que ustedes la vamos entendiendo, o sea, es que claro que hay que trabajar, pero hay que descansar, un balance positivo, como pone María José allí. Claro, o sea, hay que responder, pero no esa presión constante de producir, producir, producir y ser exitoso, eficiente y sin miedo al éxito y entonces no dar lugar a otras realidades, ¿sí? Que también hacen parte de la vida. ¿Mm? Y eso es interesante mirarlo en términos de la fe cristiana también. ¿A qué le llama Jesús a uno? A uno le llama a ser productivo, a ser eficiente, a ser exitoso. Bueno, dice, Jesús le llama a uno, ayer creo que John Alexander lo mencionaba, creo que eras tú el que hablaba de pistis como fidelidad, creo que eras tú el que lo decía ayer. Entonces, Jesús, bien interesante, Jesús cuando llama, Marcos capítulo 1, versículos 14, 15, ahí en adelante, cuando llama a los primeros, ¿cierto? A que le sigan, dice, hey, ve a Pedro echando las redes y le dice, Pedro, ven, sígueme, y yo haré que seas pescador de hombres. Es decir, el Señor ni siquiera le llama a pescar hombres. El llamado de Jesús es a seguirle. El llamado de Jesús es seguimiento. Y ese seguimiento tiene que ver con fidelidad, con seguirle a él. Jesús quiere que le sigamos en primer lugar. Y como consecuencia de eso viene el servicio. De hecho, el llamado del Señor ni siquiera es al servicio, sino a seguirle. Eso es muy importante. De ahí la palabra discípulo. Y discípulo quiere decir seguidor. Y yo haré que seas pescador de hombres. Es decir, si en algo vamos a servir, el Señor nos mostrará, nos guiará, nos dará los talentos, dones, recursos para eso. Pero el llamado es a seguirle a Él. Y eso no hay que perderlo de vista nunca.
Así usted sea pastor, apóstol, profeta, evangelista, superapóstol, y bueno, todo lo que quiera. Así usted tenga todas esas cosas. No olvide que el Señor le llama es a seguirle, a seguirle. Cansancio neurótico, y algo mencionaba ayer María Fernanda. No sé si ya está por ahí María Fernanda, creo que no. María Fernanda decía, ella resaltaba lo de las enfermedades precisamente neuronales, hablando del TOC, del trastorno obsesivo compulsivo, el déficit de atención, todo esto. Entonces, Han dice que esta búsqueda constante de rendimiento y éxito conduce a un tipo de cansancio neurótico en lugar de un agotamiento físico tradicional. De ahí que la mayoría de enfermedades hoy por hoy pues tienen que ver con cuestiones de estrés. Y todas las enfermedades, si usted va al médico y todo le van a decir, aparte del medicamento, aparte de esto, es, hey, bájele al estrés. Y no por nada, pues esas enfermedades que ustedes lo mencionaron también ayer, de índole psicoemocional, cobran cada vez más peso. Y miren, no ignoremos eso. Y no, por un lado, no lo ignoremos, queridos estudiantes, y por otro lado, no lo minimicen tampoco. Es decir, no le resten importancia, porque ese tipo de enfermedades no es cualquier cosa. Ese tipo de enfermedades es una cosa muy maluca, lo cual obviamente pues también requiere un acompañamiento, un proceso, pero no es cualquier cosa ese tipo de enfermedades. Que la depresión, que la ansiedad, que tendencias suicidas, que ira descontrolada, y bueno, todas esas cosas que vienen, eso no es cualquier cosa. Entonces, ese cansancio neurótico, Kant dice, mucho tiene que ver con esto. ¿Con qué? Con que queremos estar cumpliendo y respondiendo las expectativas que la sociedad nos plantea. Y mira, y si nosotros nos vamos a pasar cumpliendo o tratando de cumplir las expectativas que nos plantea la sociedad, nunca vamos a ser lo suficientemente buenos para responder a ellas. Siempre va a hacer falta algo. Entonces, por eso hay que, y es donde habla de la violencia positiva o positividad tóxica, ¿sí? Entonces, otra vez, siempre se espera ser felices y ser optimistas. Otra vez, no hay que llorar, no hay que estar triste, no hay que, no. Y eso ya lo mencionamos también en la semana pasada, lo mencionamos también ayer. En nuestros contextos eclesiales aún más hay que tener cuidado con eso, porque eso tendemos a meterle también por ahí teologías así de esas, eh, de esto, teologías del positivismo también, del exceso de positivismo. Entonces, donde el cristiano, que hacía una canción que decía, el cristiano no puede estar enojado, decía. De hecho es un merengue, me acuerdo mucho, que decía, el cristiano no puede estar, y el coro decía, enojado, enojado. Y entonces, pues sí, está bien. Uno entiende lo que se quiere comunicar, pero sí, el cristiano sí puede estar enojado. El cristiano sí puede estar triste, el cristiano sí puede llorar, el cristiano sí puede... Sí, son emociones. Y las emociones no hay que suprimirlas. Las emociones hay que aprender a identificarlas, hay que aprender a conocerlas, hay que aprender a sentirlas, hay que aprender a expresarlas, hay que aprender a gestionarlas. ¿Sí? La ira, pues sí, nos da ira, ¿cómo no? Pero, ¿cómo gestionamos eso para que cuando yo exprese la ira, no lo haga por medio de la violencia, por poner un ejemplo, y de hacer daño a otros? ¿Mm? Y esto es una cosa también, en cuarto lugar, otra tesis principal de Han, una hiperconexión digital. Hay otro libro de Han que resalta esto de una manera bien, bien chévere. Y es cómo las redes sociales generan precisamente
todo lo contrario a lo que promete. Las redes sociales prometen felicidad, las redes sociales prometen que uno ya tiene muchos amigos, de hecho así se le dice en algunas redes sociales, ¿no? ¿Cuántos amigos tiene? Entonces dicen, no, yo tengo 3000 amigos en Facebook, o qué sé yo, seguidores, ¿cierto? Followers, ¿cuántos tienes? Entonces, no, tengo 1 millón de seguidores y son mi vida y son de pura carreta, no, no es verdad, no, uno tiene 3000 amigos y eso va a saber si tiene uno por ahí. Eh, eh, Porque precisamente eso es lo que muestran, eso es lo que hacen las redes. Generan aislamiento, generan adicción. Y eso contribuye a más cansancio, más cansancio, más cansancio. Si a usted le cuesta desconectarse, por ejemplo, ahí hay que revisar algo de eso. Es decir, esto suena a chiste, pero no lo es. Tiene que hacerse revisar. Es decir, lo digo en términos de verdad, no de chiste. Si a usted le cuesta desconectarse de su celular y desconectarse de las redes, ahí ese es un síntoma de que algo no está bien en usted. Y entonces tiene que hacer una pausa y hacer una introspección y revisar a ver qué hay que cambiar aquí. Bueno, que hay que cambiar porque eso muestra que... Y está muy, muy comprobado, ¿no? Como las redes sociales y el estar, por ejemplo, lo que llaman ahí scrollear, que es pasar así la pantalla y pasar y pasar. Entonces eso genera eh, a nivel del cerebro eh, cierta sensación de placer, ¿no? Y al generar cierta sensación de placer, muy poquita, entonces eso hace que pues se vaya volviendo algo adictivo. Y entonces cada vez pues se quiere más y más y más, y a partir de esas poquitas sensaciones de placer, entonces eso es algo que ya se va saliendo de su control. ¿Mm? Y eso no está bien. Pero esta hiperconexión lleva a eso. Por tanto, entonces, eh, no tenemos tiempo para descansar, no hay tiempo libre, no nos podemos recuperar, no podemos guardar un día de reposo, un tiempo de reposo. Y es bueno desconectarse. Si usted quiere generar un hábito bonito, hay un libro, yo no sé si a ustedes les hablé en algún momento en clase, me pueden recordar, de pronto sí lo hice, de pronto no, de un libro, el autor se llama Richard Foster, se llama Alabanza a la Disciplina, ¿se los mencioné en algún momento? ¿No? Bueno, en otra clase lo habré mencionado. Miren, ese libro es un libro clásico, es un libro clásico, es un libro sencillo, con un lenguaje teológico muy sencillo, la verdad, pero que habla de algunos hábitos, él le llama disciplinas espirituales. Yo prefiero hablar de hábitos, pero bueno, habla de disciplinas espirituales cristianas que a lo largo de la historia, no solamente en el texto bíblico, sino también a lo largo de la historia de la iglesia, aportan a la fe y a la vida cristiana. Ese libro a mí me lo puso a leer un profesor cuando yo era estudiante de teología, así como ustedes. eh, Ese libro lo leí por allá en el año 2000, más o menos ya hace unos añitos. Eh, y, y es un libro muy bonito, como les digo, muy sencillo. Nosotros en el seminario teníamos algo que se llamaba práctica ministerial y espiritual y bueno, el profe puso a leer ese libro y me parecía muy lindo. Y en ese libro, a lo que voy con eso es que el autor dice, miren la importancia de el retiro, por ejemplo, retirarse. Pero no me refiero a un retiro a los que estamos acostumbrados muchas veces en las iglesias, que a veces los retiros de nuestra iglesia son todo menos retiros, ¿no? Termina siendo una cantidad de actividades y super conferencias, talleres, actividades, integración, juegos, rifas, espectáculos, en fin, una cantidad de cosas y entonces le llaman el retiro de no sé qué, no. Le habla de la importancia de retirarse. Y esa es una práctica que a mí me parece muy bonita, que hemos perdido mucho, a nivel de sociedad, pero también a nivel de prácticas cristianas. Retirarse. Es bueno
que es bueno un día estar, por ejemplo, en el campo, otra vez desconectarse de esto, y de pronto leer, de pronto ir a meditar y orar, estar. Esa es una de las cosas que yo envidio, si me permiten usar ese término, de las personas que viven en el campo, porque a mí el campo me gusta mucho, la verdad. A mí el campo me gusta mucho a pesar de que yo soy de la ciudad y yo soy súper citadino, eh, pero es una de las cosas que yo envidio de los que viven en el campo, es que pueden hacer eso de una manera muy fácil. Ojalá pudiéramos hacerlo. Y no se sienta mal cuando usted tenga tiempo libre para usted. A pesar de estas presiones, Han sugiere la importancia de la resistencia y la necesidad de encontrar formas de emancipación y autenticidad en una sociedad obsesionada con el rendimiento. En mi comunidad no hay señal, dice Augusto, vea. Y Augusto lo dice muy desde la realidad, ¿no? Desde la vivencia. Y eso es algo bien especial. ¿Qué quiere decir resistencia? En este contexto precisamente quiere decir que, y yo les mencionaba algo de eso ayer, desde desde una cosmovisión cristiana, por decirlo así, no tenemos que ir para allá, o sea, no tenemos que ir al ritmo que va la sociedad. Podemos también resistir eso, podemos decir no. No tenemos que tener todas las redes sociales. No tenemos que estar en todas las redes sociales. Ah, pero es que el que no está hoy en una red social no existe. Eso me decían a mí en la pandemia, cuando yo publiqué el libro que escribí en la pandemia y toda esta cuestión. Yo contraté a una agencia que me ayudara con ese tema de la imagen, de la marca, todo ese rollo, toda esa cuestión. Y trabajamos intensamente en la pandemia en unas cosas, pero precisamente a mí llegó un momento donde, perdonen la expresión que voy a usar, pues llegó un momento donde yo me sentí un poquito toteado con eso. Y entonces ahí decidí hacer una pausa y cerrar varias de esas redes y de esas cosas. Porque eso es un ritmo muy loco, o sea, eso es un ritmo donde toca estar haciendo y haciendo. Entonces yo dije, y una de las cosas que me decían con quien todavía trabajo, la verdad, son los muchachos que son muy pilos y muy buenos en eso. Pero él me decía, Santiago, pero es que si no haces tal cosa, nadie te va a ver, no existes, me decía, nadie. Y en un momento eso lo lleva a uno a afanarse, pero no, resulta que no, resulta que no, yo no voy a ese ritmo porque decidí no hacerlo. Eh, y en ese sentido, uno decide también. Y eso es la idea de resistir un poquito. Decir no. Bien. No, que entonces nadie lo va a ver, que nadie lo va a escuchar, que nadie lo... ¿Saben la cantidad de pastores que se enfermaron en la pandemia teniendo que hacer un poco de transmisiones? Que el ayuno, que la oración, que la intercesión, que los cultos, que 5 cultos y haga, que la cámara, que no sé qué más. Yo les voy a traer aquí un testimonio de eso. Lo vamos a escuchar en un par de semanas. Eso no es cualquier cosa, entonces es también aprender a decir no y resistir. En ese sentido, Han dice que en la sociedad contemporánea las relaciones humanas son reemplazadas por interacciones superficiales y digitales. Eso lleva a la pérdida de la empatía, la comprensión, la compasión, la solidaridad por el otro. Otra vez, miren, a pesar de que hoy hay una hiperconectividad, si me permite eso, hay poca comunicación. A pesar de que contamos hoy con más medios para comunicarnos, nos comunicamos menos. Y aquí Daniel sabe obviamente mucho más de ese tema, pero es una realidad. Entonces, el otro es una cifra, el otro es una estadística, el otro no existe. Y eso entonces lleva, y supuestamente sí, ¿no? Supuestamente esa interacción, supuestamente, pero no la hay. Entonces, en ese sentido, cuando el otro se desaparece y se vuelve una cifra, un número o alguien que yo no reconozco o identifico,
entonces el otro ya no me importa. Y siguiendo un poquito la definición de ética de Fernando Savater, no sé si ustedes recuerdan esto, que en algún momento lo habré mencionado, eh, pero Fernando Savater define la ética como la posibilidad de hacer algo por otros y de comprender a los otros. Él define así, es una de sus definiciones de ética, la capacidad y posibilidad de comprender a los otros. En ese sentido, entonces, cuando el otro se desaparece también una forma o la forma de actuar éticamente hacia otros. El otro se desaparece como, como sujeto, ¿sí? Transparencia y vigilancia. Han explora cómo la sociedad moderna valora la transparencia y la visibilidad, pero esto también puede llevar a la sensación de estar constantemente observado, lo que contribuye al agotamiento y la autocensura otra vez. Es decir, hacemos las cosas también pensando en que miles o cientos o algunos nos están viendo, los que nos siguen, los que tal. Entonces, en ese sentido, tenemos que mostrar lo mejor tal cual somos, porque si no. Y pues eso es lo que hacen, por ejemplo, todos esos programas o todos esos espacios que hay de chismes y todas estas cosas que dicen, no, que vieron a no sé quién recién levantado y tal, y miren entonces cómo es. ¿Por qué? Porque hay precisamente un afán. Y eso lleva a lo siguiente, que es una cultura del narcisismo. Es decir, y cuando se desaparece el otro, pues el narcisismo aumenta, ¿no? Eh, hay una obsesión con uno mismo, con, con la selfie, y no por nada hay una misma raíz en inglés de selfish. Selfie tiene una misma raíz, ¿no? Selfish es precisamente egoísmo, ¿no? Ahora no les estoy diciendo, que si se toman una selfie entonces son egoístas y nada, no nos tomemos selfies. No, no es eso lo que les quiero decir. Lo que les quiero decir es que esa cultura narcisista lleva a que nos obsesionemos, ¿sí? Con nosotros mismos. Y eso termina siendo agotador. Eso termina siendo también agotador. Eso termina siendo malo. Y en ese sentido entonces se pierde la negatividad. No hay lugar para lo que se considera negativo, entre comillas. Ya lo hemos dicho, no hay lugar para la tristeza, no hay lugar para llorar, no hay lugar para decir estoy mal, no hay lugar para decir no entiendo, no hay lugar para decir estoy cansado, no hay lugar para decir no hay espacio para eso porque necesitamos estar mostrando cuán bien estamos. Y en ese sentido se produce un agotamiento, no solamente a nivel individual, sino a nivel de la sociedad. Y es bien chistoso porque como el otro se desaparece, yo no sé si a ustedes les pasa, pero algo que se observa mucho a nivel de la sociedad, o yo considero eso que un síntoma de nuestra sociedad que está agotada, eh, es el enojo. Entonces las personas bien, están bravos con todo el mundo a todo. Y, y, y el otro se convierte hasta en un enemigo muchas veces. El cansancio lleva a eso. Invita a Han, algunos de ustedes lo mencionaron un poquito hablando del aburrimiento profundo, algo de eso mencionaba alguno de ustedes, cierto, Sara, creo que lo mencionó entre otros, la importancia de no hacer también es una forma de resistir. Y porque también allí se generan nuevas cosas. Y porque también allí hay que hacer pausas. Y porque también eso es necesario. El cuarto mandamiento nos enseña eso. Dios vio todo lo que había hecho, era bueno, todo el trabajo de sus manos, pero el séptimo día descansó y fue reposo para Dios. Y eso dice el cuarto mandamiento. De esta forma, entonces,
terminamos esta parte de Han, de la sociedad del cansancio, y de este tema tan interesante que hemos venido dialogando. Tenemos 5 minuticos. Si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, puede en este momento. María José. Sí, profe, gracias. Ayer no tuve la oportunidad porque me tocó conectarme de una manera un poquito complicada porque no había llegado a mi casa, pero sí quería comentar algo de la lectura y es que la tomé mucho para mí porque creo que es mucho para nuestra generación también. Y la lectura mencionaba algo sobre vivimos en un no poder, poder más. Y es así. De hecho, había algo que yo hablaba con mi mamá y era como ella me crió de esa manera. El no seas negativa, no digas cosas negativas, todo tiene una solución, tú puedes, siempre hay una manera. Y claro, eso lo hace uno, como decimos aquí en Colombia, pues berraco, echado para adelante. Pero en cierta manera suele ser muy frustrante, porque como seres humanos todo no lo podemos y siempre va a haber algo que no vamos a poder y también es bueno aprender a eso, aceptar la frustración. Y me llamaba mucho la atención eso y también la lectura decía de que ya no se tiene como, o sea, está la falta de soberanía y es como tú simplemente te mandas a ti, tú eres emprendedor, tú haces las cosas por ti mismo, pero no tienes soberanía y personalmente en el trabajo. A mí me ha parecido muy increíble el hecho de, es nuestra empresa familiar, gracias a Dios tenemos la oportunidad luego de años de que sea nuestra empresa, pero tener a alguien a quien yo le rinda cuentas me parece como muy importante y en cierta manera saludable. Eso de que yo puedo hacer todo lo que me propongo a mi manera, mi creatividad, mis ideas, siento que también uno debe tener un límite, pues porque los límites son sanos y también lo hablábamos en clases pasadas y también quería mencionar lo que decías de las redes sociales, que es súper cierto y creo que a todos nos ha pasado esa dependencia de que uno se levanta y mira el celular, se acuesta y mira el celular, está comiendo y está mirando el celular. De hecho, hay personas que hasta en el baño están mirando el celular y eso es dependencia. Es, por ejemplo, lo que dicen de un apego ansioso, de que todo el tiempo necesitan estar moviendo los dedos, estar viendo algo, estar actualizándose de lo que pasa y sí, eso quería mencionar, que ahorita lo que más nos falta en esta generación es entender la importancia de que alguien esté sobre ti, guiándote o exhortándote o dándote un camino por el cual puedas ir, que tal vez esté dando una trazabilidad de algo que pueda hacer para ti mejor, saltarte procesos innecesarios. Pienso que la soberanía de alguien sobre ti es importante, obviamente no solamente la de Dios, sino también de superiores y demás y sí, claro, es muy chévere el ser tu propio jefe, todo esto, pero pienso que también hay que vivir cierto camino de experiencia, en que alguien sea tu líder, en que alguien sea tu guía, sea tu jefe y que tú le puedas rendir a alguien cuentas porque eso también forma el carácter, forma la madurez. Por ejemplo, uno ve ahorita en redes eso de que vender ropa por Shein y todo eso sentado en tu casa ganando dólares, cosas tan raras que uno dice, no, definitivamente es importante volver, como tú decías ayer, a la esencia. Así es. Gracias, María José, por tu participación, al igual a cada uno de ustedes que participó ayer con sus comentarios tan oportunos. Como yo les decía, esto es algo para nosotros, para mí, empezando por acá y cada uno de ustedes, más allá de una clase. Y obviamente mantener un sano balance, ¿no? No estamos diciendo que no hay, como les decía, que hay que trabajar, claro, hay que trabajar, hay que generar hábitos, hay que eh, ser responsables, hay que, claro, pero en este tiempo necesitamos aprender a hacer pausas también, ¿no? Y a valorar el tiempo. Y ese es el tema que sigue en nuestro módulo. Vamos a leer un libro, yo se los voy a poner en la plataforma. Vamos a tener, como la próxima semana vamos a estar el miércoles en lo de, les dije de investigación ayer en teología, ¿recuerdan? Vamos a tener eso el miércoles. Entonces, si algo el jueves de pronto dialogamos eso, si no, hay un libro que les voy a poner, que es un clásico de la filosofía, de Séneca. Se llama precisamente sobre la brevedad de la vida.
Me gusta ponerles a leer esto. Es un libro clásico. Clásico quiere decir creo que ese libro es del primer, segundo siglo. Y es un libro que aborda la pregunta por el tiempo. Vamos a pedirles que lo lean, pero otra vez, miren lo que yo les decía ayer, no se ponga a buscar usted por internet, que le hagan un resumen, a ver cuáles son las ideas principales de Séneca, no, léalo para usted, léalo para usted, relájese, tómese un tiempo y léalo, porque es fácil de leer, no es difícil, está escrito está traducido en un español antiguo, pero tiene cosas muy relevantes para hoy. ¿Listo? Hagan eso, por favor. Yo se los voy a poner en la plataforma. El miércoles nos vemos en de investigación. El jueves de pronto hablamos del libro, si nos da tiempo, si no lo dejamos para la otra semana. Bueno, la otra semana vamos a tener también un invitado. No les quito más tiempo hablando del uso del tiempo porque ustedes tienen otra clase. Entonces, que les termine bien. Chao. Profe, Gracias, profe. Gracias, profe. yo quiero hablar contigo un segundito. Gracias. Sí. Daniel quiere escuchar lo que te voy a decir, profe. Ya. Profe, es que yo quería preguntarte sobre la nota de mi parcial. La verdad estoy un poco triste porque esta es mi materia favorita. Yo anoto todo lo que vemos en clase y ahorita yo hablando de aceptar la frustración y estoy frustrada. Y la verdad, yo me tomo el trabajo de tomar las lecturas, anotar todo y me fue súper mal. O sea, yo nunca me he sacado esa nota. ¿Cuánto sacaste, María José? 3.7. 3.7. Bueno, no tengo ahorita presente, lo que pasa es que estuve revisando entre ayer y antier todos los parciales de todos los estudiantes aquí que tengo yo. Eh, Déjame, yo vuelvo a revisar, María José. Igual ya me han comentado también otro par de estudiantes, me escribieron también, no de este curso, de otro curso. Y también les dije a ellos que iba a revisar, entonces no hay ningún lío. María José, voy a revisar, yo creo que mañana, con calmita. Yo reviso otra vez, vuelvo a leer, no hay problema. Listo, y si hay que hacer una precisión en la nota, se hace, no hay ningún inconveniente. Bueno, Bueno, profe, puede que está bien. saques menos. No, no, Ay, sí, peor. no, pero yo no tengo problema con eso. Yo le digo a los estudiantes eso y dos más me escribieron, de hecho yo estaba leyendo y les dije que bueno, que iba a revisar. Entonces lo mismo, María José, voy a revisar, no hay ningún inconveniente. Y si yo veo que es necesario hacer un replanteamiento, lo hacemos. Bueno, no hay ningún lío con eso. Y gracias por decirme, ¿vale? Vale, profe. Bueno, gracias. Bueno, Gracias, chao, profe. que estés Muy bien. bien. Chao.